Hola, ¿qué tal, familia huertera? En este vídeo te voy a contar cómo puedes instalar un pequeño riego por goteo casero con material que tengas en casa seguramente, es decir, reciclando cosas que podrían acabar en la basura y que te va a servir para regar pequeños bancales como este, por ejemplo, de habas. Puede ser cualquier otro bancal que requieran agua. Efectivamente, no se lo vas a poner a un bancal de ajos, pero si tienes curcubitáceas, si tienes otro tipo de cultivos pues que requieren más abundancia de agua, sobre todo ahora que va llegando el calor, bueno, pues este tipo de riegos te pueden ser muy útiles, sobre todo si no tienes instalado un goteo en la huerta, como es mi caso. En este caso, este bancal no tiene un sistema de riego por goteo y eso impide que las plantas se rieguen de una forma continuada. Y tiene un inconveniente, y es que si un día por alguna cuestión se me olvida regarlas, bueno, pues al final sufren de estrés hídrico y podrían acabar mermando la producción o incluso secándose. Todo depende del nivel de abandono del riego que uno tenga, ¿no? En este caso, y para este ejemplo, un pequeño bancal con unas cuantas plantas de habas que tienen una exigencia media de agua, es decir, que hay que darles agua para que potencien el crecimiento, sobre todo en la primera etapa en la que se encuentran. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar una serie de recipientes de lácteos, en este caso de leche, puede ser cualquier otro recipiente, pero te recomiendo recipientes a ser posible que sean opacos, que no sean transparentes, para que la luz del sol, cuando el agua esté ahí parada, depositada, pues no incida sobre el agua y genere bacterias dentro del agua. Los recipientes opacos, es decir, que por dentro no se ve, no se recibe la luz del sol, o la luz del día, son bastante útiles en este caso. Este tipo de recipientes, como este que te enseño, cualquier otro te puede valer, son muy útiles y va a depender de la cantidad de plantas, del tipo de riego y de la cadencia o constancia de ese riego, que utilices varios recipientes, un recipiente mayor. Hay muchas formas de hacerlo. Yo te voy a hacer aquí una sencilla con 2 garrafas, pero tú lo puedes hacer adaptado evidentemente a la zona de cultivo en la que quieras tener un riego de goteo semiconstante. Estas garrafas las cortaría, les prepararía aquí un agujero para ponerles un pequeño gotero. ¿Qué gotero? Pues mira, este gotero que tengo aquí. Estos goteros los encuentras en cualquier tienda de riegos, de productos de jardín, de huerta, etcétera. Hay un montón de modelos de goteros de botón, pequeñitos, que se lo voy a encastrar en los tapones de las botellas y van a permitir que actúen de goteo para las botellas de agua. Se podría emplear un tornillo perforando la tapa y atornillándolo, y dependiendo de la presión que ejerzamos en el tornillo, que dé más salida de agua o menos salida, pero no siempre funciona igual de bien. Entonces, bueno, en este caso me he decidido por los goteros, que son baratos. Esto te puede costar cada gotero probablemente 10 céntimos, 8 céntimos, 15 céntimos, dependiendo. Entonces merece la pena. Para colocar esos goteros cuento con un punzón para poder perforar la tapa del recipiente y incrustar el gotero. Si no tienes un punzón no pasa nada, seguramente tienes un taladro que puedes utilizar para perforar el tapón e incrustar después el gotero. ¿Por qué es conveniente utilizar algo que haga un agujero previo? Para no reventar el tapón, porque estos tapones, dependiendo del material con el que estén fabricados, pueden rajarse con cierta facilidad. Entonces, una vez cortadas las garrafas, pues me queda algo como esto, ya ves, ¿no? La garrafa es de 1 litro. Como le he quitado un trozo, que sería la parte superior, al retirarle esta parte ya no es de 1 litro, se quedará probablemente en unos 850, 900 mililitros. Perfecto. Si quisiera que fuera más alta, buscaría botellas más grandes de 2 litros de leche o de lo que sea, y utilizaría esas botellas más grandes para tener más cantidad de agua, y si no, pues una garrafa de 8 litros la colgaría y le pondría también. O sea, opciones hay las que tu cabeza le dé por pensar. Pero bueno, esta tapa no la voy a tirar porque puede sernos útil. ¿Para qué? Para que una vez que esto cumpla su misión colgado a cierta altura de las plantas para actuar como gotero, nos va a servir para tapar la parte superior y evitar que entre la luz del sol o que entren bichos. De esta manera evitaremos que el agua que depositemos, agua limpia, preferentemente agua de lluvia, pues se termine estropeando en poco tiempo.
ya sea porque entren mosquitos y lo utilicen como reservorio para criar y poner huevos y que luego tengamos mosquitos en la zona de la huerta, incluso en la casa, o para que no caiga polvo, polen en suspensión y termine estropeando el agua. Entonces, esta parte de la botella la voy a utilizar invertida como una tapadera improvisada, pero le voy a hacer 2 o 3 orificios para que deje entrar el aire y ese aire permita que la caída del agua por gravedad funcione. Entonces, bueno, a la tapadera esta la arreglamos un poquito con la tijera, la dejamos un poquito arreglada, le hacemos los correspondientes agujeros para que permita la entrada de aire. Una vez practicados los agujeros, que van a ser útiles para tapar el recipiente, como te he explicado, y evitar que la botella haga un vacío y se vaya comprimiendo, pues porque no entra aire y deje de caer agua. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a esta botella? Bueno, pues tenemos la parte del tapón. En la parte del tapón le practicamos un agujerito, puedes hacerlo perfectamente con el taladro. Una vez hecho el agujerito con el taladro, lo único que hay que hacer es coger un gotero e insertarlo dentro del tapón para que quede completamente al ras. Es importante que entre lo más justo posible para que el agua no se salga por los alrededores de la entrada del gotero. Entonces, ya lo tenemos, lo único que hay que hacer es roscarlo en la botella, que quede bien roscadito, y en la parte superior de la botella le podemos practicar 2 agujeritos para colocar la cuerda que lo va a suspender. Te recomiendo este tipo de cuerda, es una cuerda muy fácil de encontrar en cualquier tienda porque es una cuerda bastante resistente y sobre todo no es de plástico, es de hilo. Entonces, bueno, todo lo que sea evitar los plásticos y microplásticos en la huerta siempre es mejor. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo aquí esta caña que he colocado entre 2 postes o estacas verticales, que luego te mostraré, y esta me va a permitir suspender con la cuerda las botellas a cierta altura para que queden en una altura ideal para el goteo del agua sobre la zona de las plantas. No le voy a poner el goteo encima de cada planta, sino voy a elegir el centro de, por ejemplo aquí, como son 8 matas de habas, 4 por aquí y 4 al lado, voy a coger las 4 y les voy a poner un goteo en el medio y las otras 4 un goteo en el medio, de tal manera que me regarán en el centro. Esto forzará a que la raíz de la planta busque la proximidad del agua, que no lo tenga encima y se acomode, sino que tenga que hacer un trabajo extra para buscar la humedad de la tierra mojada por el gotero, y de esa manera pues la planta se vigorice más, tenga más fuerza y las raíces sean más resistentes. Bien, entonces lo único que faltaría es calcular la altura del goteo. Yo calculo que a una altura de 60 centímetros, 70 centímetros de la tierra es más que suficiente. Preparo la cuerda, la corto y como tengo que hacer 2, simplemente cojo la cuerda, mido por 2 y ya tengo los 2 trozos de cuerda que necesito para los 2 goteos. Uno por un lado y el otro que irá por aquí. Bien. Lo siguiente será enhebrar la cuerda en los agujeros practicados en la botella. Ato un extremo de la cuerda con un par de buenos nudos o 3 en un lado de la garrafa. Lo paso por la caña que he preparado desde la que se va a suspender el sistema de riego, le doy un par de vueltas también, calculo la altura a la que va a ir, enhebro el otro extremo, le practico un par de nudos y lo único que tengo que hacer luego es regularla para que quede ahí. Bueno, seguro que así lo ves mejor. Ha quedado el gotero aquí colgado. Si un día, por lo que sea, hace mucho viento, pues esto probablemente estaría moviéndose para todos los lados y no sería práctico, aunque tenga el peso del agua. ¿Qué podría hacer? Podría practicar de 2 agujeros laterales y traer un trozo de cuerda atado en la caña o en la estaca que tenga lateral, pasarla por los agujeros, pasarla por el otro gotero del otro extremo y atarla en el otro extremo de la caña o de la estaca que tenga colocada. De esta manera
mantengo el gotero lo más firme posible y evito que el viento pues lo esté balanceando. Eso es optativo, ya tú decides, dependiendo de dónde vayas a colocar los goteros, si te interesa o no. La ventaja adicional de este sistema es que si yo, por lo que fuese, en vez de 2 quisiese poner 3, podría colocar otro recipiente, mover de un lado para otro y acomodarlo fácilmente para que haga servicio allí donde lo necesito. Son pequeños detalles, pero todo ayuda. Tenemos la botella cortada con el gotero ya insertado en el tapón, practicados los dos orificios, tenemos la cuerda, la pasamos después por aquí, pero primero la vamos a pasar por el orificio de la botella. Lo paso por el orificio de la botella, le hago un par de nuditos para que quede bien resistente, lo paso por la caña, le doy otra vuelta y calculo la altura, pues como la otra, ¿no? Más o menos para que estén a la misma altura, le paso la cuerda por el orificio practicado en la botella, regulo la altura y hago el nudo final. Le quito la cuerda sobrante y lo regulo en el sitio en el que quiero que preste su servicio. Si observas ahora, tenemos este gotero suspendido aquí, que va a dar servicio a las plantas de aquí abajo. Luego tenemos este otro gotero suspendido y que dará servicio a estas plantas de aquí abajo. Bien, ya tenemos los dos goteros colgando. Tienen meneo, se mueven para los lados, no pasa nada. Podemos coger un trozo de cuerda que vamos a pasar de extremo a extremo. Y lo vamos a pasar por los recipientes. Les vamos a practicar otro agujero. Y pasamos la cuerda. Podemos pasar esta primero por aquí, por un extremo, lo pasamos por dentro, lo saco por el otro agujero y una vez pasado por el otro agujero, de momento no lo voy a atar. Voy a probar en el otro extremo y luego ya cuando lo tenga ataré un extremo, luego el otro para mantener las botellas lo más quietas o rígidas posible. Ya tengo las dos botellas, saco un poco de un lado, saco del otro, las pongo lo más presentadas posibles en la posición donde van a quedar funcionando. El extremo este lo ato a la caña o a la estaca que haya colocado, lo ato lo más fuerte posible y ahora me voy al otro extremo y aquí lo único que tengo que hacer es tensar bien. Luego puedo mover las botellas, como puedes ver, pero voy a buscar la vertical y lo único que tengo que hacer es atar la cuerda bien para que quede lo más tensa posible. Esto va a evitar pues que, salvo que venga un viento muy fuerte, pero en el día a día pues la botella va a tener muy poco movimiento, va a quedar bastante bien sujeta y con el propio peso del agua vamos a evitar que la botella esté cimbreándose y regando aquí y allá como si fuera un caño de manguera. Pues ya tenemos las botellas, ¿qué nos faltaría? Recuerda que hemos reutilizado las tapaderas con unos agujeros practicados para que no se haga el vacío dentro, que las vamos a usar de tapón. Estas tapaderas es conveniente pues buscar una manera de sujetarlas, bien con un poco de cinta o con algo que evite que se vuelen, o poner una pequeña piedra en la tapadera para que el viento pues no se las lleve volando. La otra tapadera en la otra botella y voilà, ya tenemos. Ahora vamos a probar a ver si esto realmente funciona. Bien, ya estoy aquí con el agua de lluvia. Es importante que las botellas las hayas lavado bien antes, muy importante, para que no haya restos de nada y que el agua que utilices, si es de abasto pues simplemente lo rellenas y si es de lluvia pues que lo filtres, lo pases por un colador o lo pases por algo para evitar que entren en la botella pues pequeñas piedrecitas, granos que a veces son casi imperceptibles pero que pueden terminar atascando el gotero de la botella. Entonces, para evitar los atascos en este gotero es importante que el agua que coloques siempre esté limpia. Lo siguiente es depositar el agua en los recipientes con cuidado y nada más. Bien, ya hemos colocado el agua, se puede poner la tapadera, puedes ponerle unas piedrecitas o algo para que la tapadera no salga volando. Recuerda que la tapadera es simplemente para que no caiga suciedad aquí, para que no vengan los pájaros a beber aquí, porque entonces te empezarán a dejar todo perdido, y para evitar que polen en suspensión, sobre todo ahora que llega la primavera, o cualquier polvo de un viento o lo que sea, pues se deposite dentro y acabe obstruyendo el sistema de goteo. Este que ves aquí
es el gotero de la izquierda y ves que tiene una cadencia muy alta. Caen casi 2 gotas por segundo aproximadamente, ¿eh? No lo he medido, pero se puede medir. Y este gotero, si observas, desde que se forma la gota, se va formando ahí la gota, ¿lo ves? Hasta que cae, pues podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unos 7-8 segundos cada gota. ¿Cómo regulamos esta cadencia? Fácil, cada gotero en la parte inferior tiene una piecita móvil que se gira normalmente y dependiendo del giro, esta empezará a soltar más cantidad de agua si se abre mucho. Como se puede ver aquí, está prácticamente soltando todo el agua constantemente, y si lo voy cerrando, entonces si lo ajusto, lo puedo cerrar hasta el punto en el que contando, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lo he bajado de 8 segundos a 15 segundos. Si sigo toqueteando, podría bajarlo a 20 segundos. Al final, una manera de comprobar cuántos ml, cuántos mililitros caen con la apertura del gotero que hayas previsto, puedes poner aquí una jarra, por ejemplo, de estas de medir de la cocina, la pones aquí, que vienen marcadas con mililitros, etcétera, y calculas una hora, por ejemplo, te pones un cronómetro de una hora y dices, a ver, en una hora, ¿cuántos mililitros caen aquí? Cuando se cumpla la hora, miras la jarra, ves lo que ha caído y ya sabes cuántos mililitros hora deposita este gotero con la apertura aplicada en la tierra. Y esto, llevado a 24 horas, ya sabrás en un día cuánto gastas de esta garrafa. Si se queda pequeña, si tienes que cerrar un poquito más el goteo, o, bueno, poner más garrafas. Todo va a depender de lo que quieras regar y de la independencia que le quieras dar a este sistema. Yo lo voy a dejar así funcionando unos cuantos días, iré ajustando los goteros y veré si realmente da resultado, y sobre todo comprobaré las plantas, el ritmo de crecimiento, pues todos los días a cierta hora les iré haciendo una foto a las plantas desde una posición concreta, porque así podré evaluar el crecimiento. De vez en cuando escarbaré la tierra y veré si cerca de la planta hay humedad o no hay humedad. Pues ya ves que montar un sistema de riego casero, ya sea este o cualquiera que se le parezca, con una, con dos, con tres, con 5, con 10 garrafas, con una garrafa grande de 8 litros, con una de 25 litros puesta en un pedestal y con un sistema de manguera de goteo y varios goteos, ya sean aéreos o llevados directamente a tierra y colocados al nivel de sustrato con sus correspondientes ramales de goteo, es algo útil y casi siempre muy necesario en la huerta, sobre todo porque además nos va a permitir racionar el agua de una manera mucho más eficiente. Vamos a reducir el consumo de agua para la huerta, y que además, tal y como están las cosas, con la sequía que hay en determinadas comunidades autónomas en España y sequía en otros países, porque esto no solo le afecta a España, le afecta a muchos países de Europa, le afecta a muchos países de África, de América, etcétera. Bueno, pues vamos a conseguir hacer un uso más responsable del agua y un riego más eficiente allí donde se necesita. Entonces, ya sabes, anímate, móntate un sistema de goteo, uno, varios diferentes, prueba diferentes sistemas en diferentes cultivos. Si tienes varios bancales, prueba un sistema en un bancal, otro sistema en otro bancal y analiza, porque al final esto sabemos que funciona analizando, prueba, error, y lo que te funciona en un cultivo a lo mejor no te funciona en el otro, pero al final de unos y de otros sacas tus propias conclusiones y acabas aplicando métodos más eficientes a la hora de regar los cultivos en tu huerta. Pues nada, familia huertera, espero que este vídeo os ayude en vuestras tareas en la huerta, que os permita tener los riegos un poco más controlados, y recuerda que en la caja de comentarios me puedes preguntar lo que quieras. Si no lo sé, ya buscaré a alguien que nos lo pueda responder, porque al final todos aprendemos de todo. Si quieres seguir viendo vídeos como este, no olvides suscribirte aquí al canal y te espero aquí en otros vídeos en Family Garden. Nos vemos.